Gracias, buenas tardes. Bienvenidos a la 10ª clase, en la cual vamos a tomar unos temas muy importantes que complementan el tema de la tasación, ¿no? Entonces, ustedes saben, todas estas terrenos, departamentos, casas, todas estas se les denomina predios. Y quería yo en esta clase definir todos los conceptos. Acá he traído ya todos los conceptos para que ustedes sepan cuál es el lenguaje que se utiliza, ya sea en arquitectura, en ingeniería y también en el tema de los registros públicos, para que cuando ustedes tengan oportunidad de ir a una notaría o de ir a hacer unos documentos o mandar a hacer unos documentos en los cuales haya términos del lenguaje de los abogados, suponiendo, sean ustedes, conozcan ustedes todos los términos. Para definir primero, vamos a definir bien específicamente el tema de los términos que usamos nosotros, ¿no? Para saber exactamente cuáles son las definiciones en las cuales interviene una tasación. Ya saben ustedes que la tasación no es solamente la parte operativa, la parte de los números, las depreciaciones y esto, sino también se refiere a todo un conjunto de conocimientos en los cuales debemos de saber todas las definiciones y todos los conceptos en los cuales nosotros debemos desarrollar correctamente una tasación. Entonces hay conocimientos que son generales, no, la tasación no es una cosa, como les dije, no es una cosa independiente, no es un curso independiente, sino está muy ligado a lo que es los valores inmobiliarios, los valores del mercado, los conocimientos de los materiales de construcción, los conocimientos y la observación de la calidad de las obras, ¿no? Y son cosas en las cuales ustedes deben de tener mucho cuidado, porque depende de su apreciación. Ustedes que son los peritos, depende de su apreciación, es que se rigen muchos de los pasos en los cuales hay una tasación. ¿Okay? Entonces, evaluación de predios. Debemos de acordarnos, ¿no?, que el artículo 2A01 del Reglamento Nacional de Tasaciones dice que se consideran predios a los terrenos, así como a las considera predios a los terrenos, ¿no?, edificaciones, e instalaciones fijas y permanentes, ¿no? Instalaciones fijas y permanentes, ¿no? Que estas son el apoyo a estas dos. O sea, en una casa ustedes ya saben que son los muros, que son las piscinas, que son las cisternas, los tanques elevados, ¿no? Y permanentes, que constituyen parte integrante de ellos y que no pueden ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. Entonces, esto es a lo que se refiere esto, ¿no? Instalaciones fijas y permanentes van siempre ligadas a estos. Ahora, en los terrenos realmente, ¿no? En los terrenos realmente no se tiene las instalaciones fijas y permanentes, pero se considera las áreas, la zona y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay varias, esto se considera el área, la zonificación, ¿no? El área y la zonificación, ¿no? En lo que se refieren a las edificaciones, sí debemos de tener en cuenta el tema de los valores de las instalaciones fijas y permanentes, que ya tienen, como ustedes han visto, tienen su propio cuadro y son hechas anualmente, ¿no? Ok. Entonces,
Hay que considerar predios a los terrenos, así como edificaciones, instalaciones y urbanas que constituyen parte de y que no puedan ser separadas sin alterar la edificación. Considérese un terreno urbano, el que está, terreno urbano, dice, ¿no? Terreno urbano, el que está situado dentro de un centro poblado y se destine a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin urbano, así como los terrenos sin edificar, siempre que cuenten con servicios generales propios del centro poblado y los que tengan terminadas y recibidas sus obras de habilitación urbana estén o no habilitadas legalmente. En la actualidad se venden en el mercado inmobiliario, ¿no? Tenemos que en una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Estos son los terrenos, ¿no? La vereda, ya lo comamos, ¿no? Es así, ¿no? ¿No? Terreno, vereda y pista, ¿no? Entonces, actualmente, tengan mucho cuidado con eso, actualmente ya las instalaciones, si hacemos un corte, aquí, hacemos un corte, ¿no? Acá vemos que la vereda, la pista, la vereda y el terreno, ¿no es cierto? El terreno. Pero acá, los pastorales de luz, como ya hablamos del pastoral, ya no tienen esos cables que se veía antes, ¿no? Que iba de poste a poste, ¿no? Ahora todo esto ya es subterráneo. Es subterráneo. Entonces, eso da más limpieza urbanística al tema. Da más limpieza urbanística al tema. Y se considera que todo esto, ya sea la vereda, el agua, el desagüe, y todo esto son los servicios generales propios del centro poblado, ¿no? Ese es el tema. Esa es una observación que quería que ustedes hagan en el momento de ver las nuevas urbanizaciones. Tienen que ver que esto ya se está construyendo acá, las nuevas urbanizaciones ya lo están aplicando. Estas empresas que dan, ¿cómo se llama?, que venden terrenos, deben de guardar también ellas un estándar de calidad, ¿no? O sea, no pueden estar haciendo cosas que se hacían hace 50 años. Entonces ustedes también tienen que observar en qué zona están, si los cables están en buen estado, si las instalaciones son subterráneas, si las instalaciones son modernas y todas estas cosas, para tener una visión general de la zona. No solamente con el reglamento de zonificación, sino que ustedes también deben de fijarse, tal vez en una etapa de una organización se hace con un sistema y el otro no, deben de guardar un equilibrio y deben de guardar una similitud entre todas ellas, ¿no? Es importante tener en cuenta estas dos cosas, ¿no?, en las que estamos acordándonos de estas cosas, ¿no? Luego, ustedes saben ya estas cosas, otras personas tal vez no las saben, pero es muy conveniente que ustedes tengan presente todas estas cosas, ¿no? A ver, vamos a ver los conceptos, ¿no? El área techada. ¿Qué cosa es el área techada? Es el área encerrada por el perímetro de la proyección de los techos con cualquier tipo de cobertura sobre el plano del piso. Incluye muros, aleros y los espacios con dobles o mayores alturas y excluye la proyección de vigas, cornisas jardineras y otros elementos arquitectónicos que no constituyen techos. Voy a hacerles un corte, ¿no? Un corte. Vereda, pista, vereda, ¿no? Retiro, no, retiro. Este es el retiro, ¿ok? Y acá comienza la obra. Este es el primer piso, supongamos, ¿no? Y este es el otro, este es el jardín, ¿no? Esta es la obra. ¿Ok? El área techada es la proyección. Es la proyección. No, el área techada, primer piso, es esta. Es esta. Ustedes podían creer que es esta. No. Esta no es.
es esta, es la proyección de esta. Es la proyección. O sea, cuando ustedes hagan trámites municipales se van a dar cuenta, este es el primer piso y este es el segundo, ¿no? Esa es la proyección del área techada. Ese es el área techada. Ustedes tienen que considerar eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de área techada, dice, área techada es el área encerrada por el perímetro de la protección de los techos con cualquier tipo de cobertura y sobre el plano del piso, los muros, los aleros y los espacios con dobles y mayores alturas, y excluye la protección de vigas, cornisas, jardineras y otros elementos arquitectónicos. Cuando uno tiene en el segundo piso o en el tercer piso una jardinera, eso no se considera como área techada, pero si la proyección del segundo piso es un dormitorio que está sobre la proyección de la sala, entonces ya les expliqué que eso sí se considera área techada, ¿no? El área libre es el área resultante de la diferencia entre el área del terreno y el área techada con esta especificación. Los pisos superiores es la resultante de la diferencia entre el área ocupada y el área techada del piso correspondiente, ¿no? Y el área libre tenemos un terreno, ¿no? Esta es la vereda, esta es la pista, tenemos el terreno, este es el retiro, ¿no? Este es el retiro, ¿no? Y esto, supongamos que sea un 30%, ¿no? Si esto es 100, el área libre, supongamos, ¿no? Es 30%, entonces esto se tiene que mantener acá o en algún otro ducto, ¿no? Debe haber un 30%, ¿no? Supongamos, si eso lo dice la zonificación, debe ser la suma de X e Y, ¿no? X más Y debe ser igual al 30% del total, ¿no? Del total, que es el 100, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y hay proyecciones, si esto se convierte en un edificio, ¿no? Si esto se convierte en un edificio, entonces la proyección es que esta área libre no se tape, siempre se mantenga, ¿ok? Ahora, ojo, que este retiro también es considerado área libre, ¿no? Porque se está retirando, supongamos, de 3 metros a 5, entonces esto también. Entonces esto también sería Z, esto sería la suma, ¿no? ¿No? Entonces estas tres suman. La que no tiene ninguna proyección, la que no tiene es área libre, se representa así, ¿no? Con una X, ¿no? Y el área ocupada es el área total del piso correspondiente que incluye el área techada y el área libre. O sea, cuando ustedes tienen el área ocupada es la suma de todo esto, es la suma del área techada más el área libre. Ese es el área ocupada. Entonces es muy importante tener estos conceptos claros para que ustedes desarrollen sus posteriores tasaciones o de acuerdo a los casos en los que se presenten, ¿no? Luego viene el concepto de edificaciones. El concepto de edificaciones a las construcciones o fábricas en general, ¿no? Ustedes ya saben que cuando hay una declaratoria de fábrica se le dice declaratoria de fábrica. Fábrica se refiere no al elemento, no al sitio donde se elaboran cosas, sino se denomina fábrica a todos los elementos en donde habitan las personas, ¿no? Ya puede ser un departamento, una casa, esto, ¿no? Y las obras complementarias, como ya las vimos también en la semana pasada, y también esto tiene un reglamento, son las obras complementarias, son las obras... Ahora, obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes es un solo concepto, en el reglamento nuevo de tasaciones. Todas las que se encuentren adheridas físicamente al suelo de la construcción y no pueden ser separadas sin destruir, deteriorar ni alterar el valor, porque son parte integrante y funcional de este caso, tales como son cercos, instalaciones de bombeo, cisternas, tanques elevados, instalaciones exteriores, eléctricas y sanitarias, los ascensores, las instalaciones contra incendios, las de aire acondicionado, las piscinas, los muros de contención, subestación eléctrica, pozos para agua y desagüe, pavimentos y pisos exteriores, zona de estacionamiento, zona de recreación
y otros que a juicio del perito puedan ser calificadas como tales. Entonces, en las obras complementarias, como ya le dije, las obras complementarias, ¿no?, son todas las fijas, pero estas obras complementarias tienen un reglamento, tienen una tabla de valores, ¿no?, de valores, ¿ya?, anual. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos a que la lista de obras complementarias sea del año actual, ¿no? Esto se complementa en otros casos con el caso de los cuadros de depreciación también, ¿no? Para juntar en una tasación, para juntar las obras regulares con las obras complementarias, con la tabla de valores y con la depreciación, ¿no?, que es la depreciación. ¿Okay? Entonces hay que tener muy presente que deben estar con todo esto actualizado, todas estas tablas actualizadas. Ahora, otro concepto para que ustedes sepan también. ¿Qué cosa es la copropiedad? Copropiedad, ¿no? Su nombre lo indica. Es el efecto derivado de la concurrencia de dos o más personas en los derechos de propiedad de una misma cosa mueble o inmueble. Puede ser, por ejemplo, en el caso de una herencia, la herencia de una casa o un departamento, son 3 hermanos, ¿no? Por ejemplo, la obra, supongamos la fábrica es un departamento, ¿no? Departamento número 501, por ejemplo, ¿no? Que los padres, ¿no?, heredan a los hijos. Es hijo 1, hijo 2, hijo 3, supongamos, ¿no? Estos 3, previo a un documento de herencia, son los 3 copropietarios de este departamento. Son los 3 copropietarios, ¿ya? Entonces, en los derechos de propiedad, dice, ¿no?, casa, mueble, inmueble. Y casas en propiedad son las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva. Este es un departamento. En el caso de una casa, es una unidad inmobiliaria de propiedad exclusiva que forma un conjunto de viviendas unifamiliares que incluyen bienes de propiedad común, tal como áreas recreativas y de otra índole de servicios comunes. Es el mismo caso, ¿no? En departamento o casa en copropiedad es lo mismo, porque a través de un documento que emiten los padres, puede ser, no es necesario que los padres fallezcan para hacer un adelanto, un anticipo, no es necesario. Ellos lo pueden hacer en el momento que deseen. Pueden tener una propiedad y le dicen, les voy a hacer un adelanto de herencia, que es un término legal. En este momento no me acuerdo, pero es un término que se puede dar en vida. No es necesario que los padres fallezcan para dejar propiedades a sus hijos y que estos vayan a hacer esto, ¿no? Ahora, después de llegado a este tema, cada uno puede hacer una independización, ¿no? Independización. De repente, departamento o una casa, es más común en el tema de una casa, puede ser una independización, primer y segundo piso, y los aires, si se pueden dividir también. Entonces, las leyes, como les dije, son para tomarlas en cuenta y para cumplirlas, pero dentro del rango nosotros podemos hacer cosas también internamente. O sea, no solamente que tengo el departamento y no puedo hacer nada más, o tengo una casa y nada más. Una casa se puede modificar, ampliar, se puede independizar, se puede dividir, ¿no? Entonces, esas son las cosas y el tema de la copropiedad, ¿no? Ahora, casas en quinta son las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que forman un conjunto continuo de viviendas unifamiliares sobre un terreno urbano que cuenta con, por lo menos, con un pasaje de acceso hacia la vida pública, ¿no? Entonces,
Ese es un concepto, ese es un concepto antiguo porque actualmente yo lo veo difícil, hasta ahora, o ahora último no conozco que se hayan hecho quintas, más bien el concepto de quinta, ¿no? Es así, ¿no? Pongamos, ¿no? Esa es la vereda, la pista, ¿no? Es la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este concepto es el concepto que es una quinta en la cual la unidad inmobiliaria prevé que conforma un conjunto continuo de interés de viviendas unifamiliares sobre un terreno urbano que con un pasaje de acceso desde la vía pública en calidad de bien común, ¿no? Entonces, este es el acceso de vía pública en validad de bien común. Entonces, cuando se hace una tasación de todos ellos, ¿no? Se ve la distancia que hay entre cada uno y la vía pública, y luego se toma en cuenta la edificación, ¿no? La edificación, se toma en cuenta el terreno, lo que le corresponde, ¿no? Lo que le corresponde acá sería 1 sobre 8, ¿no? El área del terreno sobre 8, y el área común también se dividiría, ¿no? Esta área X entre 8, ¿no es cierto? En el caso que no se pueda, así hay un punto en el reglamento que dice, en el punto que no se pueda definir bien, se multiplica esta cantidad, las áreas comunes, multiplica por el coeficiente 0.15, ¿no? Lo vamos a tocar en su momento. Este es el tema. Y departamento en edificio es el mismo sistema, es este mismo sistema, básicamente, ¿no? Pero un bien común en varios pisos. La quinta tiene un solo piso, ¿no? Pero el departamento ya son las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva de uso residencial, comercial e industrial o mixto ubicadas en una edificación de más de un piso que cuenta con bienes y servicios comunes. Por ejemplo, departamentos, aquí hace departamentos, en Gamarra, usted ha visto que hay edificios que tienen tiendas, ¿no? En todos los niveles, entonces eso sería el tema de las, hacer un esquema, ¿no? Supongamos, ¿no? Este es el terreno, ¿no? Supongamos que acá esté la escalera, ¿no? La escalera, y acá hay una tienda, dos tiendas, una tienda, dos tiendas, igual, ¿no? Su bien común, su vereda y su pista, ¿no? Esto se repite, la tienda 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Esto se repite en todos los pisos, ¿no? Entonces ahí se tiene un concepto de que departamentos, o pueden ser departamentos de vivienda, o pueden ser departamentos comerciales, ¿no? Por eso le dice. Luego hay un régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. El régimen de unidades inmobiliarias es el régimen jurídico que supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo, perteneciente a diferentes propietarios y bienes y servicios de dominio común. Cuenta con un reglamento interno y la junta de propietarios, ¿no? En los departamentos hay empresas que junto con la declaratoria de fábrica entregan, lo ideal es que entreguen también con el reglamento interno y junta de propietarios, ¿no? Porque como se ha visto, hay personas de diferente que no se conocen, ¿no? Pueden ser un departamento, un edificio de 10 departamentos y las personas no se conocen. Entonces, la empresa que hace el edificio, o si ustedes hacen el edificio, lo ideal sería que a la vez que le entregan la declaratoria de fábrica, le entreguen una serie de requisitos, ¿no? En los cuales tienen que cumplir. Por ejemplo, una de ellas es no alterar la parte externa del edificio, ¿no? El edificio puede tener un esquema, de un tipo de
un tipo de, ¿no? Pongamos en una esquina, ¿no? Entonces, bueno, puede ser con ingresos, con cosas por aquí, pero el edificio tiene unas determinados vanos, ¿no? Determinadas ventanas, determinadas puertas, ¿no? Entonces ellos ya tienen un reglamento, ellos no pueden cambiar el exterior del edificio. Si el edificio tiene si tiene dos frentes, o sea, las ventanas, digamos, deben ser las mismas, deben ser iguales, ¿no? Las ventanas iguales. Los exteriores, en las áreas comunes de este edificio, y supongamos que tenemos un pasaje, la escalera está acá, ¿no? La escalera está acá, ¿no? Tenemos la escalera acá y tenemos los departamentos, supongamos, ¿no? Así. Ya, estos departamentos, ¿no? Supongamos tienen sus puertas, ¿no? Estas puertas, por ejemplo, no puede pintar una de verde, el otro de rojo, esta una ventana de fierro y esta una ventana contraplacada de color. Entonces, hay reglamentos internos, los cuales no podemos variar el exterior, no podemos variar el interior de las áreas comunes, porque dentro de su propiedad ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden pintar el color que quieran, ¿no? Entonces, ya en este momento, estas cosas son importantes para que ya nadie, o sea, cuanto más les diga, señores, acá tenemos su título de propiedad, esto y su reglamento. Su reglamento, ustedes pueden elegir a la persona que va a ser el presidente de la Junta de Propietarios, pero ese presidente de la Junta ya sabe que tiene que respetar, ¿no?, los reglamentos internos de cada unidad inmobiliaria, ¿no? El régimen de independización y copropiedad supone la existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva susceptibles de ser independizadas y bienes de uso común sujetos al régimen de propiedad. Ya. Esto está bien que se respete en los exteriores, pero independientemente, cada uno puede vender, son susceptibles de ser independizadas y a la vez de ser independizadas pueden ser vendidas. Inclusive ahí nadie puede hacer lo que crea conveniente, sino se tiene que regir al reglamento interno, ¿no? Claro que pueden ser independizadas, pueden ser vendidas o pueden ser alquiladas, pero ninguna de estas fases que uno tiene debe alterar el conjunto de la vivienda, ¿no? El conjunto de las viviendas. Dice, comprenden necesariamente el terreno que ocupa cada una, nada más, interior, no las partes, no el exterior, ¿no? Aquí nos está diciendo que el régimen de unidades es un régimen jurídico que supone la existencia de una edificación con secciones inmobiliarias de dominio exclusivo. Ellas tienen su reglamento. Y también, por supuesto, no es fijo ni dicen, no, esta casa nunca la vas a poder vender. Eso sí, si esa casa o ese departamento está adquirida bajo un sistema hipotecario, por ejemplo, ahí sí no se puede hacer nada hasta que se levante la hipoteca. Ni puede ser vendida, ni puede hacerse ninguna venta, ni nada, ¿no? Eso está, si es que está hipotecada, entonces tiene una carga predial, ¿no? La evaluación de las edificaciones bajo el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. El valor del terreno. En los casos de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, el terreno matriz es un bien común y pertenece a todas las unidades inmobiliarias independientes. ¿No? Como les dije, un terreno que ¿cómo se llama? Tiene, supongamos este sistema, ¿no? Que tiene esto, ¿no? Entonces nosotros, acá, si esto tiene un terreno, esto tiene definitivamente, si son 4 departamentos, si son 4, ¿no? Y son 5 pisos, ¿no? ¿No es cierto? Serían 20 departamentos, ¿no es cierto? El dominio de todos ellos, la propiedad de todos ellos, es el valor del terreno sobre 20, más las áreas comunes, ¿no es cierto? Más las áreas comunes. Ese es el valor, o sea,
cuando hagan una tasación, cuando se hace una tasación, en el valor del terreno se pone a todos los integrantes de a todas las personas que están ocupando, que son propietarias de los departamentos, ¿no? O las tiendas. Entonces esto, si es 5 pisos serían 20, ¿no? 4 por 5, 20, y el valor del terreno, que es uno de los valores que se incluyen en la tasación, estarían siendo parte, ¿no? Una veinteada parte, ¿no? Una veinteada parte, 1 sobre 20 de cada uno de ellos. Esa es una parte de la tasación, ¿no? En el caso en que los títulos de propiedad no se indiquen los porcentajes de participación de cada una de las secciones del bien, se prorrateará el valor del terreno entre las secciones del edificio conjunto, ¿no? Eso es lo que les estoy diciendo. Esto está en el artículo 2, F37 de la... Ahora tenemos el valor de la edificación. En los casos de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, el valor de edificación se obtendrá aplicando todas las disposiciones que están fijadas en el capítulo 2 de este reglamento. Para tal efecto deberá considerarse tanto las áreas propias de uso privado cuanto las que corresponden a la sección de las áreas techadas que son de uso común de acuerdo a los porcentajes de bienes comunes, ¿no? Ya como les dije, esto es la suma o la sumatoria de todas las propiedades, es decir, la propiedad ocupada, la propiedad común, que son los terrenos, y el valor de las obras complementarias. En un edificio ustedes generalmente tienen una cisterna, ¿no? Y tanque elevado. Si es el sistema hidroneumático, no van a tener tanque elevado, pero ustedes saben que para tener un sistema hidroneumático, que es un sistema de bombeo desde el sótano hasta cada uno de los departamentos, las instalaciones deben estar en perfecto estado. O sea, no se le vaya a ocurrir a alguien querer poner un sistema hidroneumático con unas cañerías comunes y corrientes. No, el sistema hidroneumático está preparado para que todas las cañerías de agua tengan la suficiente calidad para resistir el golpe del agua, que se llama el golpe de ariete. Así se le llama. Cuando uno abre, sale con mucha fuerza el agua, y entonces si las tuberías no están preparadas para eso, va a ser una inundación total. Entonces, mucho ojo con el tema de las instalaciones, ¿no? De acuerdo a los porcentajes de los bienes comunes, y es la suma de todas las de todos los valores, ¿no? El terreno prorrateado, el valor del área ocupada, el valor de las áreas complementarias, de las obras complementarias, ¿no? Esto es. Valor de las áreas comunes. En el caso que no se pueda determinar el valor de las áreas comunes o no se conozca el porcentaje que le corresponde a cada unidad inmobiliaria por evaluar, el valor de las áreas comunes de la misma se calculará al 15% del valor de la unidad inmobiliaria de uso exclusivo, ¿no? Eso es lo que yo les decía, y esto está en el artículo 2 F39 del Reglamento Nacional de Tasaciones. Entonces es el 15% del valor total, de la edificación. Vamos que sea 100, ¿no? Sale 100. Las áreas comunes venían a ser 15%, ¿no? Entonces el valor total sería 115, ¿ok? Eso es. Este es un factor por el que se multiplica, ¿ok? Estoy haciendo un recordatorio ya general de todas estas cosas, ¿no? En la evaluación de las edificaciones se incluirá la totalidad de las construcciones existentes, estamos con las edificaciones principales como las complementarias, instalaciones fijas y permanentes. En la evaluación de la
evaluación reglamentaria, ¿ok? El área techada y los valores unitarios de edificación, que según los casos serán los valores oficiales que hayan sido aprobados por la autoridad competente, que estén vigentes a la fecha de la evaluación, en el caso de la que estén vigentes a la fecha de la evaluación. En el caso de la evaluación comercial, los que tenga el perito como resultado. En la evaluación reglamentaria, ¿ya? Esto nos lo está rigiendo en la evaluación reglamentaria, el área techada y los valores unitarios de edificación, que son los valores oficiales, ¿ya? Esto es cada año, cada mes, o sea, ustedes tienen que ver valores de edificaciones oficiales al mes, en este momento, al mes de julio, ¿no? 2016. Ustedes hacen un trámite, se pasan por algo, no les revisaron, si ustedes presentan, como les dije en un momento, presentan el 20 y no les revisan hasta el 1 de agosto, todos sus papeles vuelven a foja cero. ¿Por qué? Porque tiene que hacer con el mes de agosto. Porque esto varía, estos valores varían cada mes. El de las obras complementarias no, el de las obras complementarias es anual, mucho ojo. Entonces ustedes tienen que estar en lo que se refiere a la evaluación reglamentaria, ustedes tienen que fijarse el tiempo, cada mes, es muy importante esto, ¿ya? Que hagan ustedes sus trámites en los primeros días del mes para que tengan tiempo de la municipalidad de revisarlo y salga en el mismo mes. Háganlo a principios del mes o esperen un poquito y presenten, si están a fin de mes, día 25, 26, esperen un poquito y presenten y esperen el mes de agosto, pongamos, y ya hacen su evaluación o sus trámites municipales, ¿cómo se llama? Con anticipación, porque ya están dentro del mes que reglamenta los valores oficiales, ¿ya? En el caso de la evaluación comercial, son los que obtenga el perito como resultado de su propio análisis y el estudio de mercado inmobiliario de la zona, aprobando los factores de depreciación, ¿no? El valor comercial no es tanto que obtenga el perito como resultado de su propio análisis, sino esto lo da la municipalidad, lo da la Cámara Peruana de la Construcción, lo da la Superintendencia de Bancos y Seguros y muchos. Hay revistas que se especializan en temas económicos e inmobiliarios, donde ustedes pueden ver cuál es la zona o los precios predominantes en el tema comercial, ¿no? Entonces el perito es el que tiene que observar, pero también estos costos se dan o por costos de propiedades vecinas, o que están vendiendo, o cuánto lo vendieron, en cuánto tiempo, y hay que aplicarle la depreciación y todos estos conceptos, ¿no? El estudio de mercado inmobiliario de la zona, aplicando los factores de depreciación, que son los factores de depreciación y de conservación, ¿no? Ya, si está en buen estado, cuántos años tiene, si es una oficina, si es una casa. Son los valores de depreciación, los valores de casa, de oficina, de local comercial, ahí está todo bien especificado, ¿no? La depreciación, como su nombre lo indica, es la baja de precio por antigüedad y estado de conservación según material de construcción predominante. El valor de la edificación se obtiene deduciendo del valor similar nuevo, ¿no?
El valor similar nuevo se obtiene multiplicando el área techada por el valor unitario de edificación, ¿no? Este tema de el tema de la depreciación, si ustedes se dan cuenta, en el tema de la depreciación hay una tabla, ¿no? La tabla ustedes la respetan. El estado de conservación es la que ustedes van a evaluar. Eso sí es a criterio del perito. El estado de conservación. Muy bueno, regular, malo o muy malo. Ustedes son los que consideran eso, de acuerdo a la antigüedad, al estado de conservación y a los materiales, ¿no? Porque no es lo mismo, como ustedes ya saben, hacer una evaluación de adobe que de una estructura aporticada y de una estructura de ladrillo, ¿no? O una estructura de concreto. Entonces, ahí es donde viene el tema donde ustedes van a hacer la apreciación. Esa sí es una apreciación particular del tasador. Aquí tienen también ustedes la fórmula de la fórmula de la depreciación, ¿no? Esta es una fórmula que se aplica, pero lo más sencillo es usted le ponen si el 100% es el valor del terreno, eso es el 100%, si el valor del terreno es perdón, el valor de la obra es, para simplificar, ¿no? 100.000 y la depreciación es el 23%, supongamos, ¿no? No, lo que dicen algunas personas es la diferencia, que viene a ser el 76, ¿no? La diferencia multiplicada, se hace esto, o se multiplica por la diferencia, ¿no? 77%, no es la diferencia. Hay algunas personas que lo multiplican por 0.77, ¿no? Para que se haga rápido, pero lo más lógico es si el valor es 100 y la depreciación es 23%, ¿no? Entonces le sacan acá, este es el 100%, el 23%, ¿no? Y el valor es 77. ¿Ok? Eso es todo. Eso es lo más práctico, para aplicar una regla de 3 simple y se acabó el problema. ¿Ok? Cuando uno, en algunos casos, me acuerdo que en algunos casos en la academia de preparación me hace acordar que había un profesor que decía que si la fórmula no la dan, entonces uno puede buscar cómo es la fórmula, ¿no? Por ejemplo, esa famosa fórmula del triángulo rectángulo, ¿no? A, B y C, ¿no? A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es trigonometría, ¿no? Pero es bien fácil, porque esta área de acá es igual a esta más esta. Este es el triángulo, ¿no es cierto? Y esta fórmula sale de esto. Este es el triángulo. El área de esto, la prueba, el área de esto es igual a la suma de las dos áreas. Al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, cuando ustedes tengan una fórmula, no solamente la apliquen, sino vean cómo fue, o cuál es la deducción lógica, ¿no? No es cuestión de seguir la fórmula nada más. Entonces ustedes vean por qué es, averigüen ustedes por qué es. Acá hablamos de los porcentajes que se usan en los cálculos de depreciación. Aparecen en las tablas unos
3 y 4, según el caso, el perito deberá estimar y justificar los porcentajes de depreciación que no se encuentran tabulados. Y en el caso de calificar como muy malo el estado de conservación, se establecerá a su criterio dicho porcentaje o le fijará un valor relativo, tal como señala el artículo 2. Lo único que en este caso, ¿cuáles son los componentes de un bien o una fábrica? Es el terreno, luego es, digamos, la vivienda, las áreas complementarias, ¿no? Ok. Esto generalmente se deprecia. Esto es muy difícil que se deprecie. Entonces, en el momento que ustedes hacen una obra, es como cuando se compran un carro, ¿no? Un auto vale un precio este año. El próximo año cae el precio. Para comenzar, en los autos, por ejemplo, si les hablo, que conozco un poquito de este tema también, un auto nuevo, ustedes lo compran con IGB, ¿no es cierto? Impuesto General a las Ventas. Apenas ustedes compran un auto nuevo y lo sacan a la pista, ese IGB desapareció, porque su carro ya entra al mercado común y corriente, y es muy difícil que se venda, a no ser que sea una empresa que esté vendiendo otra vez con IGB a otra empresa. Entonces, generalmente los autos se deprecian año a año, ¿no? El caso de los inmuebles no es tanto así, porque hay que tener en cuenta los estados de conservación y todo, pero también las casas, o sea, las viviendas o los departamentos, también se deprecian. Un estado de conservación muy bueno hay que tenerla, pero excelente, ¿no? Pero apenas comienza a bueno nada más, ya comienza, aunque sea el 5%, generalmente es un 1% al año. Un promedio más o menos, ¿no? Que no es una ley también, pero es más o menos un 1%. Pero en el caso de los terrenos, es muy difícil que se desprecie, es muy difícil. Entonces, cuando uno hace una tasación, ve generalmente el tema de la vivienda, este es el que viene al tema de la depreciación. Pero generalmente el terreno no se devalúa, el terreno siempre se mantiene o sube. Ya les he contado que en los últimos años, del 2004 al 2016, ha habido un incremento en los terrenos, ustedes averigüenlo, de 1000%, así, exageradamente, 1000%, así es. Particularmente yo sé el tema, porque yo conozco el tema, ha sido en el costo de los terrenos, ¿eh? En los terrenos. ¿Ya? Lo de las casas, también hay propiedades que se han mantenido, que antes, en el año 2004, un departamento en Jorge Basadre se vendía en $27.000. En Jorge Basadre, que es acá por la Telefónica en San Isidro, en el año 2004, en 27.000. Ahora está en 150.000. Este año está en 150.000. Vayan ustedes a preguntar. En Jorge Basadre. Esta es una obra que está a media cuadra de la avenida Camino Real, por la Telefónica, en un edificio. Yendo hacia Camino Real, a la mano izquierda, a media cuadra, ahí hay un edificio. Orrantia. Esto es muy difícil que se deprecie, todo lo contrario. Hay que tenerlo muy en cuenta. No solamente para los efectos de tasación, sino para efectos de
temas personales, ¿no? De inversiones personales. O sea, no, este curso, si bien se propone hacer que ustedes sean unos expertos peritos en tasación, también ya les he dicho que la tasación no es solamente hacer el informe de tasación con las operaciones correctas, sino también es el conocimiento de todo un mercado inmobiliario. No puede ser un técnico tasador que solamente sepa tasar. El tasador, el perito, debe conocer todo el mercado, debe conocer el mercado inmobiliario, debe conocer el valor de los terrenos, el valor de las casas, los departamentos, las zonas, debe tener un cuadro donde los valores comerciales, cómo son. Yo les presenté un cuadro hace tiempo de las zonas de Lima, y eso para este año, para el próximo año también van a haber variaciones. Entonces hay que tener un conocimiento global para incidir en lo particular en el tema de la tasación, porque si ustedes no conocen el universo del tema inmobiliario, constructivo, materiales y estas cosas, no se van a poder desenvolver. No es cuestión de ser un técnico nada más, es cuestión de hacer y conocimiento de materiales. Conozcan ustedes los materiales, conozcan los valores, deben de saber cuánto cuesta una varilla de fierro, deben de saber el millar de ladrillo. Si no, ténganlo como cultura general profesional, ¿no? Porque a uno le preguntan, más o menos el metro cuadrado, ¿cuánto costaría? Bueno, de esto. Entonces uno habla con conocimiento de causa. Pero si uno no sabe, ni sabe cuánto cuesta el millar de ladrillos, pero es un porcentaje, ¿no? No digo que acierten pues al 100%, pero que estén por el 90, 95% cerca, ¿no? Sepan más o menos los valores de los materiales, del fierro, bueno, pueden ser los más usados, 3 octavos, media, 5 octavos, ¿no? 3/4 ya no sé cuánto estará costando en este momento, pero se usan, los fierros de 3/4 se usan para luces muy grandes, y cuando las luces son muy grandes, la obra también estructuralmente se incrementa de valor. Entonces, generalmente los departamentos, por eso es que hay tantos departamentos chicos, pues, porque solucionan con unas viguitas de 30 centímetros o unas vigas chatas. Por eso pero si las ambientes fueran grandes, necesitarían unas vigas inmensas. Y esas vigas inmensas, obviamente que según el cálculo estructural, son más caras que cualquier otro muro, ¿no? Entonces hay que conocer el tipo de vivienda, o sea, el tipo de construcción que ustedes visiten. Si ustedes van a un hotel y ven que las ambientes son amplísimos y no encuentran una columna, sino de haber una viga ahí de 8 metros, se quiere decir que ustedes ya tienen idea más o menos de dónde están ingresando, ¿no? Entonces, a veces uno profesionalmente, sin querer, uno entra y dice, uy, esto está muy bien, esto está muy mal, yo mejor hubiera hecho esto, mejor hubiera hecho lo otro, pero siempre está en la mentalidad de uno la capacidad de análisis, ¿no? Pero esa capacidad de análisis tiene que estar sustentada en un conocimiento. Y ese conocimiento es el que ustedes saben. Y en esta época, la información es lo principal, ¿no? El tener información es importantísimo para la vida actual. El valor total de la unidad independencial es sumatorio del valor de parte del terreno matriz, más el valor de la edificación de su uso exclusivo de la parte de los bienes comunes, ¿no? Eso ya lo hemos. Ahora, entramos después de ver de haber hecho ese recordatorio, entramos ahora al tema también de conocimiento, que son el tema de los predios registrales, ¿no? Hay un reglamento de inscripción de registro de predios, ¿no? Yo no he tomado todo el reglamento, pero los puntos principales que vamos a conversar el día de hoy, los voy a exponer. Es un tema para que ustedes conozcan la amplitud del tema que estamos tocando. Ya les dije que no es un tema independiente, es un tema que toca muchos puntos. Entonces dice, hay un reglamento de inscripciones de registros públicos, hay disposiciones. Ustedes pueden entrar a internet a registros públicos, reglamento de inscripciones, así como dice y notar,
anotar y tener en cuenta puntos que son importantes para el desarrollo de su carrera profesional, ¿no? Dice, el presente reglamento regula los requisitos para la inscripción de los diferentes actos o derechos de registros de predios, formalidades de los documentos que dan mérito a las inscripciones, el contenido de los asientos registrales y los procedimientos previstos en otras normas de carácter registral. El registro de predios es el registro jurídico integrante del registro de propiedad inmueble en el que se inscriben los actos o derechos que recaen sobre predios a los que se refiere el artículo 2019 del Código Civil, normas administrativas y demás normas especiales. De los principios registrales. Son aplicables al registro de predios los principios registrales contenidos en el Código Civil y el Reglamento General de los Registros Públicos. El registro de predios se encuentra integrado por las partidas registrales provenientes de los registros que dan origen, así como los asientos que él se extiendan, organizados mediante un sistema automático de procesamiento de datos. Cada predio se abrirá una partida registral. O sea, cuando ustedes tienen, como les dije al principio, cuando ustedes van a hacer una tasación, lo primero que tienen que hacer es pedirle los documentos, ¿no?, al propietario para verificar la propiedad que éste ejerce sobre el inmueble. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que ver? Que éste tenga una copia literal de dominio. En la copia literal de dominio, que es el informe, ¿no?, en la copia literal ¿ya?, hay un número que eso se llama el asiento número tal, ¿no? Este asiento es el número que se le asigna, o sea, es el número que se le asigna en el registro a la propiedad que se tiene, ¿no? Los registros de predios se encuentran integrados por las partidas registrales provenientes de los registros que dan origen, así como los asientos que en él se extiendan, organizados mediante un sistema automático de procesamiento. Por cada predio se abrirá una partida registral. Cada predio se abrirá una partida registral. Se extenderán todas las inscripciones que a este correspondan por rubros. Por cada acto o derecho se extenderá un asiento registral independiente. Los asientos registrales se extenderán unos a continuación de otros, consignando el rubro y la numeración correlativa correspondiente, presidida de la letra que identifica el rubro de acuerdo a la prioridad o el ingreso del registro, salvo que se trate de títulos compatibles. No procede la apertura de una partida registral para la anotación preventiva de un acto o derecho que no puede inscribirse por adolecer de efectos subsanables, salvo disposición expresa. O sea, realmente acá están diciendo no se puede abrir una partida y no se puede inscribir si una casa, por ejemplo, no tiene declaratoria de fábrica. Si no tiene declaratoria de fábrica, entonces no está inscrita, por tanto ya les dije que no. Es como si no existiera, ¿no? O sea, la partida, la declaratoria de fábrica viene a ser la partida de nacimiento de la obra, y ahí sí está inscrita, tiene un asiento, tiene un número, tiene todo lo que ustedes necesitan para corroborar la propiedad del inmueble. Hay una organización interna de la partida registral. La partida registral tiene 6 rubros identificados conforme a las 6 primeras letras del alfabeto que se escriben o anotarán. Antecedente nominal es el que se indica el número de partida de la cual proviene o la circunstancia de constituir la primera inscripción. B. La descripción del predio en el que se tenderán los asientos correspondientes. Entonces, cuando ustedes tienen una partida, esta partida tiene partes fundamentales. Una es el antecedente nominal en el que se indicará el número de la partida. 1. El antecedente nominal en el que se indicará el número de la partida, de la cual proviene la circunstancia de construir la primera pieza. Luego viene la descripción del predio.
en el que se integran los asientos correspondientes a su ubicación geográfica, área. Acá están ustedes corroborando, acá se está corroborando con la declaratoria de fábrica las áreas, linderos también, entrando por la derecha, entrando por la izquierda, por el fondo, y demás datos físicos, materiales del predio. Si tuvo modificaciones, así como otras circunstancias conforme a la norma vigente, ¿no? Tercero, importante, los títulos de dominio en el que se extienden los asientos correspondientes a traslaciones del derecho de propiedad y demás actos que constituyen, modifican o extingan la titularidad normal. Los títulos de dominio en el que se extenderán los asientos correspondientes a traslaciones de derecho de propiedad. Acá se podría decir lo siguiente: cuando ustedes quieren averiguar en los registros públicos algún documento de una casa antigua, supongamos yo tuve la oportunidad de hacer la tasación de una casa en Magdalena que databa del año 1920, era la casa de un obispo. Después entonces se comenzó con esto, ¿no? Entonces comenzó a haber múltiples propietarios. Creo que la cuarta propietaria fue la que me consultó esto. Entonces tuve que ir frente al Hospital del Empleado. Está el registro, los registros públicos, ¿no? Ahí en el 6º piso entré y pedí un informe detallado del inmueble. Hice un pequeño trámite y me dijeron que suba al 6º piso. En el 6º piso había una persona encargada de tener todos los archivos antiguos y me sacó un libro de este tamaño más o menos. Ahí tiene sus mesas para averiguar. Abrí y todo estaba en manuscrito desde el momento que se inició la obra en el año 1920. Entré, comencé a ver la historia de la casa y le pedí una copia de eso. Claro que esa copia sí demoraron como 3 días en dármela, pero le dije, del libro tal, del asiento tal, de tal dirección. Eso es lo importante, la dirección, el asiento y la dirección, porque los propietarios pueden haber cambiado. Con ese tiempo ya era como el 3º o 4º propietario, ¿no? Que me den una copia. Y a los 4 o 5 días me dieron la historia de la casa, de cuándo había sido construida y quiénes eran los propietarios y todo. Y ya estaba inscrita y ahí era hasta cierto tiempo, ¿no? Y después, complementando, ya me dijeron que en ese libro, o adosado a ese libro, anexo a ese libro, iba a haber los últimos dos, la última propietaria. O sea, no estaba ahí, ¿no? Obviamente, sino eso me permitió saber los orígenes de la casa, cuándo fue construida. El material era de adobe y quincha, ¿no? Adobe en el primer piso y quincha en el segundo piso, pero estaba en perfecto estado de conservación. La señora lo tenía muy bien. Aquí dice, los títulos de dominio en el que se extenderán los asientos correspondientes a las traslaciones de derecho de propiedad, ¿ves? Y demás actos que constituyan, modifican o extendan la titularidad nominal. Las cargas y gravámenes. Este es un tema en el que se registrarán, según los casos, los bloqueos, las hipotecas, las medidas cautelares y demás cargas y gravámenes, así como los otros actos que por disposición deben escribirse en este rubro. Hay un punto importante también, que son los predios con cargas y gravámenes, ¿no? Aquí es donde no solamente en la copia literal, sino es el certificado de registro inmobiliario. Este es el famoso CRI.
¿Ya? Este famoso CRI, aquí sí aparece, en la copia literal de dominio no aparece, dice, si no aparece el nombre del propietario, dice, ¿dónde ustedes deben saber todas estas cargas? En el certificado de registro inmobiliario. Demora un par de días, pero ustedes tienen la seguridad de que si el predio tiene cargas o gravámenes, en el que se registrarán, según los casos, los bloqueos, las hipotecas, las medidas cautelares y demás cargas y gravámenes, así como los actos que por disposición expresa deban inscribirse en este rubro. Ahí sale todo esto. Aquí sale el punto D, cargas y gravámenes. Las cancelaciones en las que se extenderán los asientos que contengan las extinciones de las inscripciones que se refiere el rubro D. Si es que esto ya ha sido levantado, también va a aparecer que tenía una carga, pero también va a aparecer, si es que ya se hizo el levantamiento de las cargas registrales, o si tenía bloqueo, hipoteca u otras medidas, aquí también se va a uno informar acerca de que las cancelaciones o el levantamiento, ¿no?, de los bloqueos en las hipotecas, aquí también se lo van a decir. Y otros en el que se extenderán, los otros son casos especiales, ¿no?, en el que se extenderán los asientos relativos a los actos inscribibles en el registro que por su naturaleza no correspondan a extenderse en los demás rubros. Entonces, si hay alguna observación, ¿no?, al tema, también si hay alguna observación interna, también nos van a decir en los temas estos registrales, ¿no? Así es. Es muy importante que sepan ustedes esto, porque si tienen estos datos, ya saben que todo está contemplado. Todo está contemplado, no se puede escapar nada a esta documentación de los inmuebles, porque es una cosa muy, muy compleja. Las anotaciones preventivas se extienden en el rubro de cargas y gravámenes, salvo aquellas a las que se refiere el licenciado SID del artículo del reglamento de registros públicos, las que se extenderán en el rubro que correspondan. Cuando por error se hubiese extendido un asiento en un rubro distinto de aquel en el que se debió practicar, prevalecerá la naturaleza del acto, sin perjuicio de proceder a su rectificación, de conformidad a lo expuesto. Si es que hubiera un error, todo se limita a la parte principal, a la primera, a la original, ¿no? Tratándose de partidas provenientes de otras, en la partida que se genere se procederá a trasladar las cargas y gravámenes vigentes y aquellas que, pese a haber caducado, requieran rogatoria expresa para su consideración, salvo que no afecten el predio inscrito en dicha partida. Si es que hay, se refiere esto a que si es que hay cargas registrales que no se puedan levantar, eso va a prevalecer siempre, o sea, no se va a poder evadir hasta que no se levante legalmente las observaciones puestas en claro en los registros públicos, siempre van a quedar ahí, o sea, va a ser un bien que no nos va a servir porque no va a servir. No va a poder ser utilizado en ninguna transacción, ni en ningún movimiento bancario, ni ningún tipo de negocio, porque va a ser como si tuvieras un bien, es tener un bien trabado. Entonces ese bien trabado, si no se destraba, deja de ser un bien prácticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que levantar las observaciones y los gravámenes, ¿no? Que presentará. Dice, cuando las inscripciones son las inscripciones de los predios, ¿no? Es en mérito de escritura pública. Cuando las inscripciones se efectúen en mérito de escritura pública, se presentará el parte extendido por el notario o cónsul
Esto es en casos que se hacen transferencias con el extranjero, ¿no? El traslado respectivo por el funcionario que conserva en su poder la matriz. Hace muchos años, una familia, habían 3 hermanos, uno de ellos estaba viviendo en los Estados Unidos, y para hacer la venta de los bienes del hermano de Estados Unidos a uno de los que estaba acá en Lima, se tuvo que recurrir al cónsul de Perú en Estados Unidos y hacer todos los trámites ahí, y que esos trámites venían a Lima y tenían que ser sellados todos los documentos por el cónsul de cada país, ¿no? Eso es muy importante también. Y también hubo un tema ahí que no se pudo, el hermano que estaba en Estados Unidos no quiso vender, sino quiso ceder su dominio a uno de los hermanos, y esa palabra ceder no existía. Entonces tuvieron que hacer una venta ficticia, porque si no iba a ser todo un problema legal. Entonces tuvieron que hacer una venta, se lo vendió por una cantidad X, ¿no? Ese año estamos hablando el año 1990 más o menos, 95, antes del 2000 era, ¿no? Entonces no había ningún inconveniente, porque ahora cuando hay la venta de una propiedad, cuando hay la venta de una propiedad, ¿no? Esta es la propiedad. ¿Qué cosa hay acá? Un vendedor, y un comprador, ¿no? Estas dos personas se entienden para hacer la transferencia de propiedad de este inmueble. Hace unos años solamente el comprador pagaba la alcabala, y nada más, que era un porcentaje, ¿no? Me acuerdo en ese momento era 0.20, una cosa así, no me acuerdo bien en este momento, por ciento. Y ahora también, y actualmente, el vendedor también tiene que pagar el 5% del precio total. O sea que el Estado, por acá y por acá, por la alcabala, y por esto, también el Estado interviene. Antes no intervenía el vendedor, ahora tiene que pagar, en la venta tiene que pagar un porcentaje, que eso es lo que se estipula actualmente. Antes no, en esa época de la cesión y todo eso no había esto, entonces solamente el vendedor era el que pagaba. En ese momento ya pagan los dos. Así que mucho cuidado con eso también, porque es un monto que a veces uno no lo considera, ¿no? Así como cuando les hablaba del impuesto a la renta, ¿no? Que a veces uno se alegra por tener una hora, pero en el mes de marzo del próximo año, cuando hay que hacer la declaración del impuesto a la renta, se pagaba el 30% de la utilidad que uno tenía. Ahora la han bajado como gran cosa de 28%. El 28 y 30 es lo mismo, ¿no? Así como el IGB 18% es el 20%, pues. Entonces, mucho cuidado con esos vicios ocultos, como se le dice, porque a veces uno se sorprende con que hay cosas que aparecen, pero hay que estar bien enterado, ¿no? Hay otra inscripción en mérito a mandato judicial. Cuando las inscripciones se efectúan en mérito a mandato judicial, yo les hablo de estas cosas porque en el tema inmobiliario, en el que está involucrada la tasación, en el tema inmobiliario es un universo de consultas, ¿no? Que si hay un vendedor, que si hay un comprador, que de repente un hermano no quiere vender, entonces se ponen a pelear entre los hermanos, no, mejor no vendemos, el otro que sí vendo, que el otro quiere vender, el otro no quiere vender, entonces hay conciliaciones, se van al Poder Judicial. Es un tema inmenso, es un tema muy complejo, que ustedes tienen que saber, y si no han vivido estas cosas, es importante que la sepan, porque
ustedes que son los peritos, hay que hacer independizaciones, o hay que hacer una independización, como en un momento les conté que yo participé en una independización de dominio, y que los muros, ¿no?, de la casa, ya les conté, ¿no?, el muro de la casa era, por ejemplo, 25, ¿no? Para cada hermano había que hacerle una independización así. 12.5% para él y 12.5% para el otro, que era 0.25 el espesor del muro, ¿no? El espesor del muro. Había que trabajar así con el abogado. En todos los muros tuvimos que hacer eso para independizar una propiedad, que era esta, y la otra propiedad. Esta era una propiedad, esta otra. Entonces había que hacer, en todo el inmueble, había que hacer un recorrido por los muros para que salga exactamente igual. Tuvimos que ver los planos, el abogado tuvo que ver la parte los porcentajes correspondientes de acuerdo a la cantidad de hermanos. Es un tema muy complejo y hay que conocer todos estos temas, ¿no? No podemos cerrar solamente en un tema pequeñito. Entonces hay que ver cómo se hacen las inscripciones, ¿no? Cuando las inscripciones, cuando se acude a un juez. Ahora ya no se acude a un juez, uno tiene un problema inmobiliario, por ejemplo, un problema familiar inmobiliario. Entonces, ahora ya uno no va directamente al juez, ahora uno va a unas salas de conciliación. Una sala de conciliación tiene tres citaciones. Si las citaciones, si una persona que es la interesada, supone que cita a la otra que no está muy interesada en vender, supongamos, ¿no? Entonces, antes de traer un juicio, hay 3 citaciones. Uno va y anota, vine a esta, viene a la segunda, y la otra persona no vino, la otra tercera persona no vino. Entonces, eso demuestra la voluntad que tiene uno de arreglar las cosas bien. Cuando se agota eso, el mismo juez que le llega el caso dice, ¿cuántas citaciones han habido? 3. Y esta persona no quiere, o sea, se está poniendo intransigente con el tema. Entonces ya la otra persona ya ante el juez no va a decir que no. O sea, lo llevan de grado fuerza, si es que no tiene que ir a la citación del juez. Si no va, lo llevan de grado fuerza. Y si no, ya él entra, digamos, al juzgado con el pie izquierdo, porque ya el juez tiene una idea, ¿no?, una previa de que él no quiere arreglar. Entonces ya se da cuenta cuáles son los problemas. Ahora, después que él vea todo el caso, entonces ya verá cómo se procede, ¿no? Pero más o menos ese es el esquema. Cuando las inscripciones se efectúan en mérito a mandato judicial, se presentará copia certificada de la resolución que declara o constituye el derecho de los demás actuados pertinentes, acompañados del correspondiente oficio cursado por el juez competente. Las inscripciones dispuestas por mandato judicial solo se efectuarán si la resolución que contiene el acto o derecho inscribible ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, salvo que se trate de resoluciones inmediatamente ejecutables. Si el mandato judicial declara derechos inscribibles a favor de una persona casada, deberá señalarse en el título de la calidad de bien propio o bien conyugal. Tratándose de bienes conyugales, se indicará el nombre de ambos cónyuges. Acá hay otro tema, ¿no? El momento de hacer una transacción inmobiliaria, ya sea una compra o una venta, si en el título de propiedad aparece que el propietario es casado, tiene que firmar él y su cónyuge. De lo contrario, no se puede hacer ninguna operación. Eso es lo que dice el juez. A mí me pasó un caso que yo quise comprar un terreno. La minuta de compra-venta estaba a nombre del propietario, estaba soltero, y la inscripción estaba con el título de casado y estaba el nombre de la señora. La señora, por X motivo, se fue a vivir a Estados Unidos, y, o sea, el señor se quedó solo otra vez, una persona ya muy mayor, ¿no? Y yo le dije, señor, yo estoy muy interesado en comprarle su terreno,
pero no se lo pudo comprar porque su esposa no está. No, me dijo, ella ya no va a venir nunca, ella nunca más va a regresar acá al Perú. No, le dije, señor, yo pienso que usted, si no, mándele el título a ella para que lo firme. No, ya no quiere saber nada, entonces muy a mi pesar, y a pesar de él, porque el terreno era un terreno una ubicación excelente, estaba frente a un parque, tenía 300 metros cuadrados, lindo terreno y buen precio, y yo en ese momento, gracias a Dios, tenía la oportunidad de comprarlo, de inmediato. No se pudo hacer la transacción. Posteriormente, cuando consulté con un abogado, me dijo que había actuado correctamente porque yo hago algún acto jurídico con él y la señora no está de acuerdo y viene a los 5 años y me mete un juicio hace un juicio por haber alterado el sistema, ¿no? Por eso dice que el cónyuge, si es que aparece, el cónyuge es el que tiene que estar también inscrito, ¿no? Si está inscrito, tiene que aparecer en el bien conyugal. Si el mandato judicial declara derechos inscribibles a favor de una persona casada, deberá señalarse en el título de calidad de bien propio o bien conyugal. Tratándose de bienes conyugales, se indicará el nombre de ambos cónyuges. Y si es el nombre de ambos cónyuges, ellos tienen que firmar todos los documentos. Inclusive los autos también. Hay tarjeta de propiedad de autos que tienen el nombre de los dos y uno de ellos no lo puede vender si no la firma con la firma del otro. Entonces es igual. Inscripción, hay otro tipo de inscripción en mérito al laudo arbitral. Los laudos se inscriben en medio de la copia certificada de la respectiva resolución arbitral con la constancia de la notificación a que se refiere el artículo del reglamento legislativo. El registrador no podrá evaluar la competencia del tribunal arbitral o árbitro único para laudar el contenido del laudo ni la capacidad de los árbitros para ejecutarlo. Tampoco podrá calificar la validez del acuerdo arbitral ni su correspondencia en el contenido del laudo. Todo esto es en base a jueces o en base a los registradores, ¿no? No pueden actuar si no es en base a un mandato judicial. El registrador, el perito, el que escribe, todos ellos forman parte, pero el que tiene la última palabra es el juez. Inscripción en mérito a acto administrativo. En los casos de inscripciones que se efectúen en mérito a un acto administrativo, salvo disposición en contrario, se presentará copia autenticada de la resolución administrativa expedida por el funcionario autorizado de la institución que conserve en su poder la matriz. Se sitúan los supuestos en los que tales actos administrativos, conforme a la ley del procedimiento administrativo general, no tengan carácter ejecutorio. Si la resolución administrativa declara derechos inscribibles a favor de una persona casada, deberá señalarse en el título de calidad de bien propio o bien conyugal. Tratándose de bienes conyugales, se indicará el nombre de ambos cónyuges. Tratándose de un acto modificatorio de titularidad nominal, en caso de no acreditarse que la resolución ha quedado firme, se extenderá una anotación en el rubro de cargas y gravámenes, en la que se dejará constancia de dicha circunstancia. Cuando ya entra el tema de cargas y gravámenes, ahí prácticamente se complica la cosa porque hay que hacer otra vez una evaluación del tema. Eso toma tiempo y dinero para hacer el levantamiento del gravamen del predio, ¿no? Entonces, si eso ya está anotado, y para ponerse de acuerdo y volver a decir el mismo sitio e ir a los registros públicos y levantar los gravámenes y levantar las cargas registrales, entonces tiempo es dinero y ya está prácticamente paralizado, ¿no? Tratándose de acto modificatorio de titularidad nominal, en caso de no acreditarse que la resolución ha quedado firme, se extenderá una anotación en el rubro de cargas y gravámenes, en el que se dejará constancia de dicha consecuencia. La anotación a que se refiere el párrafo anterior solo podrá cancelarse en mérito a la constancia expedida por la autoridad administrativa correspondiente a la copia certificada de la resolución emitida en la instancia administrativa.
Ahora, hay unos informes en las áreas de catastro de la Superintendencia de Registros Públicos. Los títulos en virtud de los cuales se solicita la inscripción de un acto o derecho que importe la incorporación de un predio al registro o su modificación se inscribirán como previo informe técnico del área de catastro. O sea, los registros públicos, un previo informe técnico del área de catastro. Los registros públicos podrán determinar los casos de modificación física que no requieran dicho informe en atención a la capacidad operativa de las áreas de catastro. El área de catastro verificará los datos técnicos del plano presentado de conformidad con la norma vigente sobre la materia, emitiendo un informe referido a aspectos estrictamente. El área de catastro es un tema referido estrictamente a aspectos técnicos, donde se determine la existencia o no de la superposición de partidas, así como otros aspectos relevantes se los hubiera. Dicho informe se realizará únicamente sobre la base de la información gráfica con la que cuenta el área de catastro bajo responsabilidad. El informe del área de catastro es vinculante para el registrador. O sea, el área de catastro informa al registrador. En su caso, en la esquela de observación o tacha se asignará únicamente los defectos u obstáculos técnicos advertidos por el área de catastro. No obstante, el registrador no tomará en cuenta aspectos contenidos en el informe de catastro que no se ciñan a lo establecido en el párrafo anterior. Inscritos los actos que se refiere el primer párrafo, haya o no mediado informe técnico, se comunicará al área de catastro a fin de que ésta actualice su base de datos, ¿no? Claro, en los registros públicos está el área de catastro, que es la que tiene que evaluar y actualizar todos los estados en los que se encuentran los predios, ¿no? En el supuesto regulado en el segundo párrafo, cuando las oficinas registrales involucradas pertenezcan a zonas registrales, actualizada la base de datos en la que se inmatriculó el predio, el jefe del área de catastro remitirá la información gráfica del predio inmatriculado al jefe del área de registro. Ya eso es niveles administrativos en el cual no cualquier persona se refiere a los temas registrales, sino es el jefe del área de catastro remitirá la información del catastro al jefe del área de catastro de la zona registral, ¿no? Ahora, como ya parte final de la información, del tema de la información de capítulos del tema inmobiliario, podemos ver que hay otros conceptos los cuales debemos de saber también manejar, ¿no? Porque forman parte de todo este universo de los registros, ¿no? Y de las tasaciones, de los registros del mundo inmobiliario, el que estamos nosotros tratando, ¿no? Entonces, con estos conceptos ya queda aclarado todo, ¿no? Con respecto al tema de los predios, ¿no? Un capítulo aparte y haciendo una extensión es el tema de las cargas registrales, ¿no? Las cargas registrales, en las que hemos hablado anteriormente, en el cual todos los inmuebles inscritos en los registros públicos no deben de tener la más mínima carga para poder ser tasados o puestos en venta, o hacer alguna hipoteca para algún tema económico, un tema financiero económico. Entonces, todos los documentos tienen que estar en regla. El caso más grave de todo es cuando hay cargas prediales, o sea,
cuando está hipotecado, cuando tiene algunos problemas internos, cuando tiene gravámenes o hay incumplimientos de ¿cómo se llama?, de inscripciones y todas esas cosas. El documento, ustedes se van a dar cuenta que el documento registral debe ser intachable, debe estar perfecto, debe coincidir los nombres. Ojo que si alguno de los propietarios tiene, pongamos un nombre, en vez de ponerle G le ponen J, o hay un apellido que en vez de decir de los Ríos dice Ríos, todas esas cosas van a influir en el problema que va a haber para el fin que se persigue, porque todas esas cosas deben estar bien definidas, muy claras, el nombre completo de las personas, el nombre exacto, que coinciden las fechas de nacimiento, las partidas registrales, y todas esas cosas son cosas muy importantes, ¿ya? Entonces, ahora hay unos conceptos que yo he tomado en cuenta para ver este tema para concluir con este tema de los conceptos, ¿no?, que ustedes ya han visto a través de todo el curso, ¿no? Hay conceptos en los cuales yo he incidido bastante, pero hay otros que también ayudan a ampliar el universo de conocimiento de las personas que hacen las tasaciones, ¿no? Estos conceptos, primero, tenemos lo que es el concepto del bloqueo registral, ¿no? El bloqueo registral es una solicitud, el bloqueo registral es una solicitud, es la realizada por un notario para asegurar la fijación de un contrato. O sea, esto no se puede mover, esto es un bloqueo registral, no por motivos de cargas, sino para asegurar que ese inmueble va a ser tratado de una manera. Entonces se hace un bloqueo. La solicitud realizada por notario para asegurar los actos o contratos que posteriormente se van a presentar al registro, ¿okay? Entonces, este departamento, esta casa, nadie la toca porque esto está designado para hacer el fondo de tal sitio, o si no lo vamos a utilizar como empresa para hacer alguna cosa, para hacer una importante inversión. Entonces, tenemos este inmueble, hagamos un bloqueo registral para que nadie mueva ni nadie toque esto. Entonces, se hace eso, pero esto es notarial. ¿Ya? Es notarial, ¿no? Luego, otro concepto, que es el arrendamiento. El arrendamiento dice, inscrito el contrato, el arrendamiento, inscrito el contrato se encontrará protegido por el principio de fe pública registral, y este se respetaría ante terceros o a un futuro adquiriente del bien arrendado. ¿Ok? Entonces dice, es inscrito este contrato, se encontraría protegido, el bien se encontraría protegido por el principio de fe pública registral, y este se respetaría ante terceros o un futuro adquiriente del bien arrendado. ¿Qué cosa es la hipoteca? Como hablábamos anteriormente, esta hipoteca puede constituir una carga registral, ¿no? Como hemos hablado, pero es bueno saber de qué se trata. La hipoteca es el gravamen inmobiliario por excelencia. Tiene efectos jurídicos contra terceros y a partir de su inscripción registral es para garantizar una deuda propia o ajena. En el caso, por ejemplo, supongamos que ustedes tengan una propiedad. Hace un tiempo, los bancos o las cajas municipales, no prestaban dinero para construir, solamente prestaban dinero para comprar casas o comprar departamentos. Eso es lo único.
Entonces, ¿qué pasa? Actualmente ya hay, el conocimiento que tengo es que hay cajas municipales que a ustedes le prestan el dinero para construir. O sea, ustedes pueden tener su terreno, ¿no? Ustedes tienen su terreno, ¿no? Y quieren construir su casa, ¿ok? Quieren construir. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen este documento y la hipoteca se encarga que la caja municipal, ustedes les va a prestar una cantidad de soles, ¿ya? Pero ¿saben qué pasa? El terreno lo toman como hipoteca. O sea, prácticamente hasta que ustedes, mientras ustedes no cancelen el dinero que le han dado a la caja, en este caso a la caja municipal, el valor de este terreno, por supuesto que el valor del terreno es mucho mayor pues al valor de la hipoteca, ¿no? No, al valor prestado, ¿no? Estos son $120.000, ¿ok? Y a usted la caja les presta $30.000. ¿Ya? Miren la diferencia que hay. ¿Ok? Sin embargo, este terreno está hipotecado. Esa es la hipoteca. Es el gravamen inmobiliario por excelencia. Dice. ¿Por qué? Porque si tienen ustedes una hipoteca, no pueden hacer nada mientras no terminen de pagar. ¿Ya? Es muy importante saber eso. Luego viene el derecho de superficie. El derecho de superficie es un derecho real autónomo que es el derecho autónomo que se tiene, derecho real autónomo, que origina que la posibilidad de gozar temporalmente del suelo que es propiedad de otro. ¿Ya? Entonces, esto es en el caso de un alquiler, ¿no? En el caso de un alquiler. Es un derecho de superficie. Mientras uno paga, tiene el derecho de superficie, que es esa, está haciendo el uso de la propiedad de otra persona, ¿no? Así como el anterior, derecho de superficie, es también un derecho de usufructo, ¿no? Es un derecho real de usar y disfrutar un bien ajeno de manera temporal, ¿no? O sea, ustedes saben que los alquileres son temporales, ¿no? Ya pueden ser poco tiempo, puede ser un tiempo largo, pero es un tema de que uno está usufructuando, como se dice, un bien ajeno, o sea, lo está usando. Disfruta un bien ajeno de manera temporal. Luego vienen las restricciones a la propiedad. Las restricciones de la propiedad son, por ejemplo, los casos en los cuales uno usufructúa un departamento, ¿no? ¿Ok? Entonces el departamento puede tener dos dormitorios y sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, 2 baños, un estacionamiento, etcétera, etcétera. Pero dice, después de hablar del usufructo, ¿no? Las restricciones a la propiedad son aquellas que imponen determinadas obligaciones a los titulares de un bien, son cargas de naturaleza personal. Dice
que imponen determinadas obligaciones a los titulares de un bien, ¿no? Esto también se podría decir, los titulares de un bien son los propietarios, pero también se podría hablar de las personas que están usufructuando este tema, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que imponen determinadas obligaciones a los titulares de un bien, o sea, se imponen algunas obligaciones como por ejemplo no poder ellos entrar cuando les dé la gana, ¿no es cierto? Y también es una cosa entre los dos, porque el que está alquilando un bien también no puede hacer, oye, tengo 2 dormitorios, me voy a construir un tercero, tampoco son obligaciones que ambos se comprometen a cumplir, ¿no? Entonces, uno es que no puede entrar a la hora que el dueño, por ser dueño, no va a entrar a la hora que dé la gana al departamento o la casa alquilada, que son obligaciones que él se obliga a cumplir, y la otra persona también no puede hacer lo que quiera, o ampliar o demoler muros o cambiar el baño, el color de la mayólica, no puede tocar nada. Son obligaciones mutuas, ¿no? Que son restricciones. El patrimonio familiar se busca proteger mediante el aseguramiento de una casa habitación, o sea, normalmente las personas en el Perú, al menos, están muy acostumbradas a tener una casa propia y una cosa así, ¿no? En otros países esto no es un bien, no es una fijación, acá nosotros sí. Entonces se ve que este tema del patrimonio familiar es el tema del respaldo que uno tiene con una propiedad, ¿no? Ya sea un bien, un terreno, una casa, un departamento, lo que sea, ¿no? Y luego viene este tema que yo siempre decía, la anticrisis. Es la entrega de un inmueble en garantía de una deuda, concediéndole al acreedor el derecho de explotar y percibir sus frutos. En este tema se puede notar que ahí sí la persona puede hacer usufructo y cambios, el derecho de explotarlo, dice, y percibir sus frutos. Entonces, este es un tema, y estos son unos conceptos los cuales complementan todo este tema inmobiliario y nos dan una idea de todos los conceptos que debemos de tener, ya no solamente en el tema de lo referido a la tasación, sino son unos términos los cuales nosotros estamos viendo para tener conocimiento de todos estos conceptos, ¿no? Hay una anotación de medidas cautelares y se nota en mérito a la resolución judicial administrativa que concede la medida en la cual debe constar la individualización del predio y el monto de la afectación. La anotación de demanda es para asegurar el cumplimiento de los fallos judiciales o la eficacia de cualquier derecho que no pueda inscribirse definitivamente con la fe pública, registrar para terceros. La anotación de sentencia aplica a la conclusión de un proceso y el fallo final del jugador con relevancia real. Las cargas técnicas se efectúan cuando existen transgresiones a la normatividad urbanística o de edificaciones, ¿no? Bueno, con estos conceptos, como les dije, ya entrando un poquito al tema jurídico, pero que no es algo que nosotros debemos obviar también, se ha cumplido con darles a ustedes toda la normatividad y todas las definiciones y los conceptos que se utilizan en el tema de las tasaciones, ya sea las tasaciones reglamentarias o las tasaciones comerciales, y todo lo que implica esto en el sistema financiero e inmobiliario, ¿no? En las próximas clases ya vamos a tocar los temas referidos a temas prácticos con el documento o la tabla de valores unitarios. Voy a traer acá temas reales para hacer prácticas y después el reajuste de algunos puntos más que pudieran faltar, que ya creo que son muy pocos, porque con todos estos conceptos
los conceptos que les di al principio y estos finales ya forman parte de todo el esquema y todo el idioma que usamos nosotros para ver el punto de las tasaciones, ¿no? Entonces, dicho esto, les agradezco mucho su atención y los espero en la próxima clase. Muchas gracias.